Y esta noche en Sin Filtro, ¿cómo está utilizando Facebook la información que nosotros los usuarios le otorgamos? De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF Facebook. Pero antes los dejo con la nota de esta controversia. El dueño de Facebook está en problemas por el uso de datos de unas 50 millones de personas en la red social. La Comisión Europea y una comisión parlamentaria británica exigieron a Mark Zuckerberg que dé explicaciones sobre el presunto abuso de información de los usuarios. El empresario pretende enviar a uno de sus adjuntos en vez de acudir en persona a Londres, pero la proposición fue rechazada por los diputados británicos. Facebook está en el medio de la tormenta desde las revelaciones sobre las prácticas de la empresa Cambridge Analytica, que está acusada de haber recolectado datos a través de una aplicación de cuestionarios psicológicos para utilizarlos luego en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. La comisión escuchó el martes al delator del escándalo, Christopher Wylie, quien fue director de investigación de la empresa. Que incluya a Donald Trump hace que parezca que esto tiene un impacto mucho mayor. No creo que las operaciones de información de estilo militar sean propicias para cualquier proceso democrático, ya sea en una elección presidencial estadounidense o en una campaña para un consejo local. Wylie admitió que tanto Cambridge Analytica como Aggregate IQ, ambas pertenecientes al mismo grupo, trabajaron para organizaciones pro-Brexit durante la campaña del referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y dijo que el resultado de la votación hubiera sido diferente de no haber utilizado esa información. La comisaria europea de justicia dio 2 semanas de plazo a los dirigentes de Facebook para que respondan a varias cuestiones, entre ellas cómo la red social aplica las reglas europeas de protección de datos. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Facebook. Sí, vamos a hablar del gigante de las redes sociales y el problema en el que se encuentra en estos momentos. Usted ya escuchaba la nota, hay autoridades que piden explicaciones del uso de los datos de los usuarios de esta red social. ¿Qué consecuencias tiene eso? De eso hablaremos esta noche. Pueden enviar sus comentarios con la etiqueta SF Facebook. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién no tiene Facebook en estos momentos? Y el uso el 50% de los guatemaltecos. Y el uso que se da Hay es algo 6 millones ya de muy cuentas, común. Más o menos es el estimado. A ver, cuando se abre una cuenta de Facebook, muchas veces hay una hoja donde te dan la información, al final uno acepta y bueno, más nada, uno publica sus fotos, comentarios, acepta y envía solicitudes de amistad. Al parecer todo eso es muy normal ahora. ¿Cuál es el problema con Cambridge Analytica y en qué apuros se encuentra el señor Zuckerberg? Miren, a ver, yo sí voy a ser muy transparente en mi posición. Yo estoy del lado del señor Zuckerberg. A ver. Por una frase que él dijo y que para mí ahí se resume todo. Usted aceptó estas condiciones. Bueno, sí, es lo que te digo. Uno debe aceptar al final. Hay una duda. Que se sepa Philip, uno las consecuencias de esas. Exactamente qué incluyen esos términos y qué clase de información se sacó. O sea, si hay una duda y si de todos que alguna de las consecuencias de información. esos Lo que pasa es que Facebook se puede meter hasta en tu calendario. Y en algunos casos de la ubicación, cosas así. Y ahí hay... Pero digamos, todo un tema, lo aceptás. Hay un tema complicado de cosas que a lo mejor están fuera de eso. O sea, eso está sobre la mesa, Philip. No está resuelto, pero está sobre la mesa que alguna de la información, no la mayor parte sí, pero alguna información sí fue recolectada de forma ilegal. Es que, de cualquier manera, el grueso de la información sí fue recolectada porque de forma, digamos, legal. Es que entremos tal vez a los detalles del caso. De esto. Los detalles del caso básicamente se refieren a lo que se puede hablar de consentimiento explícito y consentimiento tácito. Ese está siendo el debate. ¿Cuál es la diferencia entre el consentimiento explícito versus el consentimiento tácito? Cuando usted abre una cuenta de Facebook, la primera pregunta que yo les voy a lanzar es: ¿cuántos hemos leído los términos y condiciones a la hora de abrir la cuenta de Facebook? Nadie. Nadie. El 0.0001% de usuarios. Y esto pasa en
todo. En todo. Aquí abrimos una cuenta de correo, de Twitter, de Facebook, nos conectamos a un hotspot de internet, lo que sea. Y todo vamos a aceptar. Aceptar, sí, acepto, sí. Y nadie lee nada. Nadie lee nada. Por eso digo, el 0.0001%, felicitaciones, ustedes van a sobrevivir la era digital. Un obsesivo compulsivo. Para todos los demás va a sobrevivir. que solo ponemos acepto términos y condiciones, enter. Para empezar, no tenemos una referencia clara de qué aceptamos. En el caso de Facebook, Facebook específicamente dice en los términos y condiciones, y ustedes están, los invito a que en un rato de ocio ahí pueden regresar a ver social. de verdad lo que le hipotecamos de información a Facebook. Básicamente en los términos y condiciones aceptamos que toda la información que subimos y compartimos en la plataforma de la red social puede ser utilizada por Facebook con fines analíticos. Hay un debate respecto, por ejemplo, de la utilización de fotografías, y eso está relacionado a temas de derechos de propiedad intelectual. Pero digamos que si yo pongo en Facebook mi edad, dónde he estudiado, dónde trabajo, si estoy casado, si tengo hijos, a qué página le das like, a las páginas que les doy like, los contenidos que yo comparto, la ubicación, si yo pongo hoy estaré de rumba en no sé dónde, toda esa información que activamente yo estoy compartiendo en la red, de acuerdo a los términos y condiciones a los que activamente todos aceptamos, porque de lo contrario no podríamos estar en Facebook, aceptamos que Facebook los puede utilizar. Ese es el consentimiento activo. El consentimiento tácito básicamente se refiere a esa zona gris que ya mencionaba Daniel. Y es que hay un momento en donde, digamos, por mejorar la experiencia del usuario, porque esto es una evolución que se ha ido dando sobre la marcha. Yo abrí mi cuenta de Facebook en el 2007, si no estoy mal, y el Facebook del 2007 al Facebook del 2018 totalmente diferente. Es el día y la noche. En ese proceso evolutivo, Facebook ha buscado mejorar experiencia del usuario. ¿Qué es la experiencia del usuario? Por ejemplo, que viene Facebook y entonces dice, bueno, como a través de mi red social te están invitando a eventos, fiestas, etcétera, etcétera, déjame entrar al calendario de tu smartphone y los conecto a los dos para que los dos se interactúen entre sí. Como yo, Facebook, tengo la base de datos de tus amigos y sus cumpleaños, déjame entrar en tu calendario y los amarro entre sí. Como yo, Facebook, tengo, digamos que una nube mucho más amplia de redes, déjame entrar a tu base de datos de contactos y yo los relaciono entre sí. Eso es, digamos que uno de los puntos que está en la discusión, y es que en esos casos, digamos que yo explícitamente, en los términos y condiciones originales, no queda claro si que yo le iba a permitir eso. Correcto, que Facebook entrara a mi calendario, a mi base de datos de contacto. O sea, ahí hay una zona de discusión. Y la otra zona de discusión está relacionado a los cookies y lo que se conoce ahora como los super cookies. ¿Qué es un cookie? Vengo yo y me meto desde mi computadora, www.nfl.com, porque es lo que a mí me gusta, o Daniel, www.realmadrid.com. En ese momento se crea una cookie, que es básicamente un registro en donde el IP de mi computadora le envía una señal a la web diciendo, desde este IP me conecté a NFL o me conecté a realmadrid.com. Entonces eso es lo que le permite a Internet, a Google, a las diferentes empresas de Internet, de tecnología, ir perfilando, digamos que los patrones del usuario. Y entonces, ¿qué pasa? El día que yo me meto a Facebook, resulta que me aparece publicidad de NFL. Cosas de NFL, a Daniel le aparece publicidad del Real Madrid, a alguien le va a aparecer publicidad de su cantante favorito, y todo esto se va formando mediante las cookies y los super cookies que van identificando los hits que yo voy haciendo. Como me lo estás diciendo, es para mejorar la experiencia del usuario. Pero ¿qué sucede? Claro, ¿qué sucede? Que aunque esté en los términos de referencia, y esto piénsenlo todos los que nos están viendo como usuarios de cualquier cosa, digamos, van a comprarse un carro a través de un crédito, de un banco. O sacan una tarjeta de crédito. Sacan una tarjeta de crédito, y entonces le ponen aquellas páginas de letra tamaño 8 y con interlineado sencillo
en una manta espectacular con todos los términos de referencia, ¿ustedes qué esperarían como usuario? Ya que además se lo plantean en un lenguaje que a lo mejor les cuesta entender porque es excesivamente técnico. Esperarían que de la compañía, empresa que les está atendiendo, le expliquen qué es lo que están firmando, además de darles la posibilidad de leerlo. ¿Sí? Entonces, por honestidad de la imagen de la compañía, no de llevémoslo a lo penal. Yo creo que sobre la mesa hay, como le dije yo al principio a Philip, la posibilidad de que sí había alguna información que no estaba en esos términos de referencia. Pero incluso asumiendo que toda la información está en los términos de referencia, también quieres que Facebook, en este caso, te diga cuáles son las reglas de entrar en su club. Y en parte de esas reglas, y que te deje lo más claro posible y que no te la ponga en la línea 350 de un larguísimo texto de términos de referencia, que te diga, ¿saben qué? Voy a agarrar esta información y la voy a utilizar para hacer campañas políticas, para diseñar campañas políticas. Pero eso no te lo ponen en la primera línea. La voy a utilizar para intentar venderle un montón de productos. La voy a utilizar para hacer incluso propaganda y difamación. Es que hay incluso modelos de fake news, que es lo que ha salido, que yo creo que es donde está el núcleo duro, que siento que Philip lo estaba haciendo un poquito de menos al principio de su exposición, el núcleo duro de lo que está denunciando el chico este que salió en la nota de pelo rosa, ¿verdad? Ese chico que es un fundador de Cambridge Analytics y que se va en 2014, lo que ha salido a decir a The Guardian es: mire, mucha, esta gente está haciendo eso con los datos, solo que lo sepan, solo que seamos conscientes de que el amigo Mark está utilizando esto, no solo para mejorar la experiencia. Todos sabemos que Facebook tenía que encontrar tarde o temprano un modelo de negocios que a lo mejor va a implicar publicidad, pero también, y lo dice él en una entrevista que si la quieren leer en español sale ayer o hoy mismo, creo. ¿En El País? No, fue ayer en El País. Lo que está diciendo es, nosotros, por ejemplo, explorábamos como una forma de investigar qué clase de teorías conspirativas podían pegarle a qué clase de gente. Porque en todo este proceso de likes, lo que pasa es que hay toda una serie de algoritmos de gente hiperinteligente que se dedica a estudiar estos datos, y combinando información de a lo que le doy like, a lo que le doy compartir, la clase de comentario que hago, la clase de imagen que subo y demás, todo eso se va compilando en un montón de información, que es el famoso Big Data, ¿verdad? Y te dice, por ejemplo, perfiles ideológicos de esa persona. O sea, lo que te está, yo no sé hasta qué punto esto es verdad, pero lo que te dicen algunos artículos es que esta gente había descubierto una forma de adivinar cosas sobre tu persona con cuestión de 50 likes, con cuestión de 70 likes, si ya tienes miles de likes, digamos, te pueden decir qué raza eres, te pueden decir qué edad tienes, te pueden decir qué ideología tienes, te pueden decir... Con esa información de ese perfil que se va construyendo, como lo menciona Daniel, digo yo, mensajes que fueran afines a ese perfil iban a tener un rango de eficiencia mayor, creo yo. Y esa era la intención de conocer a quiénes les iban a enviar los mensajes. Vamos a la primera pausa, SF, Facebook, y regresamos sobre esta conversación interesante. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Facebook. En el bloque anterior hablábamos sobre este consentimiento que uno da a Facebook para la utilización de la información que uno mismo ingresa a esos muros. Pero hay un escándalo cuando este joven de Cambridge Analytica pues dice se está utilizando esta información para crear perfiles ideológicos donde se están enviando mensajes específicos que pueden trastocar elecciones. Es así de complicado. Eso ya, yo ahí ya tengo más dudas, es que, pero desde luego puede influir. Sí, definamos el mecanismo intermedio o el concepto intermedio, que es Big Data. ¿Qué es Big Data? Los likes y todo eso. La interacción que hacemos con teléfonos inteligentes, redes sociales y demás.
básicamente es una interacción en dos vías. Porque no solo yo estoy consumiendo la información que me llega vía redes sociales, internet, sino que aparte yo estoy generando información. Con tu comportamiento y con el uso que le estás dando. Correcto, o sea, no solo la información que yo activamente genero, cuando digo tengo 30 años, trabajo en tal y tal lugar, tengo 5 hijos, no. Aparte, cuando yo le doy like a algo, cuando retuiteo algo, cuando, por ejemplo, tengo un patrón de 10 páginas que son las que yo consulto con más regularidad. Si yo tengo la capacidad como un sistema de análisis de información, de ir centralizando toda esa información, yo puedo empezar a crear perfiles de usuarios. Y esos perfiles de usuarios sirven el día de mañana para generar estrategias de mercadeo o estrategias de mercadeo político, de análisis sociológico, de análisis psicológico y demás. Entonces, ¿qué pasa? El Big Data no es nada más que el proceso de análisis algorítmico del comportamiento de millones de usuarios de redes sociales y de internet a nivel mundial. Y la Big Data es un proceso que silenciosamente se ha venido desarrollando en los últimos 5 años. Lo que pasa es que ahorita ya hay suficiente información generada por los usuarios y hay algoritmos tan eficientes en el análisis que yo ya puedo perfilar con mayor grado de detalle los patrones de comportamiento. ¿Quién es el responsable del manejo de esa información? Es que ahí es donde nos enfrentamos a un debate mayor que está relacionado con la regulación del Internet. Y el tema de la regulación del Internet, ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Yo volvería a decir lo que decía en el primer segmento. Para mí esto es sobre todo un escándalo corporativo. Es un escándalo que Facebook tiene que manejar a nivel comunicación. No le ha venido muy bien, creo yo, hacer la de Mark Zuckerberg y decir, ustedes se lo buscaron, firmaron sin saber. Porque lo que estás haciendo ahí es reconociendo que estás utilizando esos datos para cosas que a la gente no le gusta que los utilices. Aunque la gente te haya dado derechos sobre esos datos, no sé si me explico. O sea, no estás haciendo en ese sentido nada ilegal, salvo en esos detalles que hablábamos al principio. Pero desde luego tienen que plantearse los usuarios si están dispuestos a seguir en Facebook o si va a haber una oportunidad de mercado para una plataforma que diga, mucha, yo me comprometo y lo voy a poner por escrito y con posibilidad de que me demandes de que yo no voy a utilizar tus datos para ese tipo de cosas. O que el mismo Facebook diga, la verdad es que esto nos ha desacreditado mucho como compañía y tengo que cambiar los procesos y voy a hacer exactamente eso. A partir de ahora me voy a comprometer a que esta clase de datos no se utilice. Y esa para mí es la gravedad, si quieres, de la denuncia de este chico de Cambridge Analytica. Digo chico porque es increíblemente joven, pese a ser fundador de esta compañía impresionante. Y es que él lo que ha dicho es que lo utilizaban como para, por ejemplo, sacar información falsa, inducir a error, digamos, conscientemente y ese tipo de cosas. Alguien podría argumentar que esas cosas las han hecho las campañas políticas toda la vida y que nadie se ha escandalizado. Y yo creo que se puede argumentar con cierta solidez. Pero una vez más, seamos transparentes al respecto. Yo creo que esta tiene que ser, solo se soluciona el lío en el que nos han metido las redes sociales a nivel político, siendo lo más transparente posible. Porque de verdad sí nos han metido en un gran lío. El debate se está ensuciando precisamente porque se tienen esta clase de informaciones sobre cómo alterar digamos, los prejuicios más escondidos de la gente en el debate público y cómo ensuciar absolutamente todo. Y eso se está viendo en otros países y se está viendo en un nivel más pequeño quizá, porque todavía no somos un país con una generalidad de redes sociales o de usuarios de redes sociales como otros países, pero se está notando muchísimo en el espacio público. Sirven todas estas plataformas para ensuciar al otro lo más posible y nadie sale bien parado de todo este juego. El debate ha llegado tanto en cámaras europeas como también en espacios políticos en Estados Unidos. Las consecuencias políticas de como lo mencionaba Daniel, escándalo corporativo, ¿puede tener repercusiones para el uso del Internet en el futuro? No es la primera vez que ocurre, no va a ser la última vez que ocurre. Por eso les decía que cuando entramos a una discusión sobre la regulación del Internet, ahora de las redes sociales, esto es el claro ejemplo de cómo la evolución tecnológica va años luz por adelante que la evolución normativa e institucional. Porque aquí hay una serie de preguntas. Primero, ¿qué jurisdicción regula?
O sea, ¿quién regula? ¿Cómo regula? ¿Quién regula? Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Y qué pasa si Facebook establece entonces su centro de operaciones así como en Kiribati? ¿Quién regula? Segundo, al final Facebook es una plataforma privada, es una transacción privada. Si contractualmente yo le digo a la gente, mire, ¿quiere usar Facebook? Va, órale, toda la información que usted aporte va a ser mía. Y usted no me va a reclamar mañana. Y voy a hacer con ella lo que se me dé la gana. Lo que se me dé la gana. A ver, ¿quiere entrar a Facebook o no? Pero así no te lo dicen. Es más, ¿Así te lo dijeron? No, claro que no. No, pero es que además no te lo podría vender así Mark Zuckerberg. Te tendría que decir, porque Mark Zuckerberg es un progre. Está todo el día hablando de cómo podemos mejorar el mundo, cómo vamos a hacer esto, los proyectos que tiene Facebook, la cuestión de responsabilidad social corporativa, En medio de todo esto, entonces va a decir, oye, y por cierto, ¿me voy a quedar con estos datos? Y voy a hacer las campañas mentirosas más grandes de la historia de la humanidad, dedicadas específicamente a una persona pura. Ojo, no, en defensa de Mark Zuckerberg. No lo puede decir. Facebook lo que vende es la información. O sea, alguien compra, eso es lo que se llama data mining. Facebook, está bien. Facebook agarra toda esa información generada por los mecanismos que hablamos y se los da a alguien más. Facebook sabía perfectamente que hacía Cambridge Analytica, perfectamente. O decirte, voy a venderle tu información a quien a mí me dé la gana. ¿Ok? Pero ¿te ha quedado clarito? Y la voy a vender, es más, y dentro de eso que puedo vender, puede haber gente como estos tipos que se ponen a experimentar, porque eso es lo que decía en la entrevista el fundador de Cambridge Analytica, que se podían por curiosidad a experimentar cosas a ver qué salía. Y veías que la gente tenía unas reacciones que le sorprendían y decía, bueno, vamos a seguir con esto, va a ser una especie de conejillo de indias complicado. Yo insisto, Facebook tiene que ser transparente, puede hacerlo, está todo su derecho a hacerlo. Pero que lo diga. Pero que diga, mira, lo voy a vender y ¿para qué va a utilizar Cambridge Analytica esto? No lo sé, pero me imagino que es para intentar mentirte. Que quede clarísimo, ¿ok? Va, muy bien, muchas gracias. Pero entonces al punto al que voy es que, dado las complejidades relacionadas con la jurisdicción de la regulación, la implementación de controles, los mecanismos efectivos, esto es más un proceso de autorregulación de mercado. Eso iba a decir. O sea, Facebook va a cambiar sus patrones de conducta si solo si se topa que en el siguiente mes 20 millones de usuarios cancelan sus cuentas en Facebook. Bueno, ya el golpe financiero a Facebook ahí está, pues luego de las noticias. Pero a ver, les dejo la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, después de ver este programa, después de empaparse de la noticia de Facebook, están considerando seriamente cancelar su cuenta de Facebook? Esa es lo que se conoce como la asimetría de comportamiento en el mercado digital. La asimetría del comportamiento del mercado digital dice, bueno, si yo no tengo Facebook, en términos digitales yo no existo. O sea, si yo no tengo WhatsApp, el mecanismo de comunicación más eficiente o más utilizado hoy por hoy, básicamente yo estoy abandonando esa comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? El beneficio inmediato de poder estar en Facebook, de ser cuate de mis amigos, de compartir fotos, esto y lo otro, supera con creces cualquier revisión o cualquier dilema ético que a mí me genere que Facebook utilice mi información para generar campaña política en favor de A o B candidato. Entonces digo, la pregunta costo es mínimo, mi beneficio es mayor, me quedo con la cuenta. No se va a cancelar, no se va a cancelar. La pregunta de Philip yo la reformularía. Yo le diría, ¿cuántos de ustedes, mis estimados, nuestros estimados audiencia, estaría dispuesto a cambiar Facebook por una plataforma similar, sabiendo que esa plataforma se compromete con ustedes a no vender determinada información a determinadas compañías que hacen ahí tenés una elaboran ciertas técnicas y que se va a tener una especie de mecanismo de compliance de a dónde va la información, cómo se utiliza y se compromete a reparar daños para hacerlo. Facebook hoy por hoy es una especie de monopolio de redes sociales. Si te salís, no existís, entonces además tampoco hay que ha comprado otras alternativa. compañías como Instagram y ese tipo de cosas que hacen que sean hoy por hoy muy dominantes. Pero, como siempre, yo siento que la competencia genera muchas soluciones, no genera todas las soluciones en la vida, pero se generan muchas soluciones y aquí tenemos una solución. Ofrecer un servicio más Facebook seguro. Ya se está enfrentando a este dilema ahora mismo porque le está haciendo mucho daño. Está como la propuesta de un amigo de Daniel de hacer un Twitter en donde no cancelen a los dead en donde no estén los trolls. Tampoco, no hagamos comparaciones espurias, por favor.
No hagamos comparaciones espurias. Ahora bien, la competencia en esta clase de mundo se puede dar. Y de hecho lo que ha hecho Facebook como un grande ha sido comprar la potencial competencia. Facebook ya está notando, dice Philip que no, pero Facebook ya está notando cierto impacto en todo esto. Ya ha empezado a tener, digamos, una ralentización en la subida de usuarios y entiendo que estos días se ha tenido una bajada del número de usuarios. Por supuesto, Facebook, uno puede adivinar que Facebook va a seguir siendo Facebook. O sea, no creo que sea el fin de la compañía. Pero creo que sí tiene que... Revivamos MySpace. No, revivamos. El hi-fi. No, pero es que hay que Es que vamos a ver, igual Facebook ganó en competencia esas plataformas. Ok, pero hay que reconocerlo. Mientras no haya una alternativa de Facebook, nadie va a cancelar porque nadie quiere dejar de existir digitalmente. Facebook, y yo creo que eso es lo que los usuarios tienen que exigirle de alguna manera a Facebook. Puede Facebook tomar responsabilidad sobre lo que pasa. Autorregularse, sí. Con esa información. De la misma manera que tenemos a Twitter, que sabe que Twitter se ha convertido en una especie de, en fin, pocilga. Yo me lo paso muy bien, sinceramente, a mí me encanta pero Twitter, pero se ha convertido en una especie de pocilga de la opinión pública. Han existido intentos de autorregulación también, de eso vamos a hablar. Hemos tenido políticas donde se han eliminado ciertas cuestiones. Vamos a hablar de Twitter al regreso, vamos a la pausa. No, hablemos de si esta gente gana elecciones, que yo creo que es un gran tema. Vamos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su preferencia y sintonía. SF Facebook. Antes del corte hablábamos sobre la utilización de la información que uno voluntariamente ha ingresado a los muros de Facebook. Pero en el centro de esta discusión está la utilización de esos datos. Y mucho se ha hablado de la posibilidad de ganar elecciones trascendentales con estos mensajes que en teoría son más eficientes porque van dirigidos a un público, a un perfil más definido. Ganan elecciones por Facebook, por las fake news, por todo esto que está alrededor, y que a mí no me agrada personalmente todos estos mensajes que uno ve y los bulos que salen diariamente, pero esos mensajes hacen ganar elecciones. No solo bulos, o sea, esto básicamente lo que estás consiguiendo es llegar a tu audiencia de una forma muy específica. Todos los demás medios de comunicación utilizan mecanismos mucho menos exactos a la hora de saber quiénes son sus audiencias. Porque son más generales, son más abiertas. Pero, por ejemplo, ¿cómo se mide una audiencia en radio? Es dificilísimo, se tienen que hacer encuestas de pie de calle, básicamente. ¿Cómo se mide audiencia en televisión? A través de unos aparatitos que son una especie de muestra que están en casas y que recogen la información de cuándo y quién cambia de canal, pero estás haciendo una extrapolación de datos y siempre hay, digamos, problemas ahí. ¿Cómo sabemos la audiencia de periódicos? Sabemos cuántos imprimimos, cuántos vendemos, cuántos nos devuelven, pero no se sabe quién lee qué, digamos, quién lee qué nota, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces tú no sabes la página 16 donde hay un anuncio, qué impacto tiene ese anuncio, porque es prácticamente imposible saber cuánta gente ha visto ese anuncio y cuánta atención le mostró. Internet abre otro ámbito completamente distinto. ¿Por qué? Porque la información de Internet es absoluta, por eso se llama Big Data. Porque cuando está registrando, digamos, pensemos en alguien que tiene cero control de seguridad en su celular. Pueden registrar dónde estás a través del GPS que está en tu celular. Pueden registrar qué compras. Pueden registrar qué ves en Google. ¿Y cuánto tiempo qué buscas? ¿Cuánto tiempo estás? Pueden ver a qué le das like, a qué le das compartir, a quién le respondes. Pueden ver, y cuando esa información no es una muestra, es absoluta. O sea, saben todo. Cada uno a qué hora y ese tipo de cosas. No tienes que hacer, digamos, una encuesta para saber esa clase de datos. Cuando tienen todos esos datos, pueden compilarlos, y estamos hablando de gente muy inteligente, que son matemáticos, y investigadores sociales, y psicólogos, y antropólogos, y sociólogos, que hacen un ejercicio interdisciplinar, mezclan todo, y entonces te pueden llegar a ti directamente. Ven Keichín, que saben exactamente qué te gusta, por la interacción que tú has tenido en esas redes y toda la información, incluso de tu calendario. O sea, se pueden meter en tu calendario, tu correo, en fin, son un montonazo de información que pueden tener
y te pueden mandar un mensaje que se ajuste mucho mejor a ti. ¿De acuerdo? Esa es la clase de instrumento que tiene el Big Data y que tuvo Cambridge Analytica. ¿Cómo influye esto en el voto? Se está hablando de Brexit y se está hablando de Trump como dos grandes experimentos donde Cambridge Analytica fue muy exitoso. Bueno, esto ha existido siempre en política. Siempre se ha intentado, sobre todo al indefinido, al votante indefinido, llegarle con un mensaje que le pueda impactar más a esa persona en particular. Normalmente un mensaje en televisión, los anuncios que ven ustedes en este programa, son anuncios que se van a la generalidad. ¿Cuánta gente tiene problemas de próstata? Pues no lo sabemos, pero están mandando el mensaje con la esperanza de que alguien tenga un problema de próstata y que alguien lo solucione y compre el producto que se está anunciando, ¿verdad? Con todo el respeto a los productos que se anuncian. Nos vas a dejar sin pausa. Ahora bien, no, sí, perdón, solo, es verdad, me estoy extendiendo mucho. Pero lo que está haciendo es llevarte exactamente a ti. Te pueden llevar un anuncio en Facebook que vaya a ti, que saben que tienes un problema de próstata, ¿verdad? Pero un anuncio es general, cuando es algo muy específico, como la información en pero internet, va a tener para mí el mismo efecto que todos los anuncios. Y ahí hay mucho más eficiente, porque pero no es más específico. Pero no significa que te vaya a manipular la mente, ni significa que eso vaya a ser la madre de todas las herramientas. Ni que va a ser un es que es como se está que te van vendiendo, a es que se está vendiendo así, como que son todopoderosos y pueden manipular las elecciones que les dé la gana. Yo siento que no estamos ni mucho menos en ese escenario ahora y que simplemente es una herramienta mucho más específica de comunicación, pero para eso tienes que tener buena comunicación. Miren, yo me dedico un poco a ese mundo, pero miren, el tema del Big Data sirve para segmentar mejor los mercados y las audiencias. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo acceso a esa cantidad de información y puedo perfilar mejor mis diferentes segmentos de mercado y mis públicos, yo como estratega de comunicación, como estratega de campaña, puedo diseñar mejores productos, mejores mensajes, mejores mecanismos para llegar a cada uno de esos grupos, que es un poco, lo que hablábamos hace un par de segmentos. Si yo miro que hay, por ejemplo, una persona que vive compartiendo, por ejemplo, información de estas páginas de dudosa reputación, que acepta como válida las teorías de la conspiración, que, se vive compartiendo información que presentan así como aquellas teorías extrañas, yo sé que yo gracias al Big Data puedo identificar y decir, miren, aquí hay un segmento de 50,000 personas que son proclives a compartir este tipo de información, que no tienen filtros en cuanto a la fuente de la misma, no verifican fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo a estas 50,000 personas les puedo desarrollar, por ejemplo, un video en donde yo explique cómo el candidato competidor lo financian los Illuminati. Y lo más probable, de acuerdo al patrón de consumo de esas que lo vean y lo compartan. Lo vean, lo compartan, entonces yo voy a ser relativamente más exitoso en cómo llevar mi producto al mercado de consumidor. Ya si ese video va realmente a convencer a las personas, no es tan así de fácil, no es 1 más 1 son 2. Entonces, ¿qué pasa? El Big Data me permite a mí tener un perfil mucho más completo, preciso, identificado de mis diferentes audiencias, y eso me permite como consultor desarrollar mejores mecanismos para llegar a esas audiencias. Para cada uno de esos sectores. Cuando yo llego mejor a una audiencia, es más fácil que en el tiempo yo empiece a permear sus ideas, sus opiniones, sus impresiones, y que tarde o temprano los convenza. Pero es que eso yo no lo voy a hacer de la noche a la mañana, digamos que esto es un proceso sistemático. Y ojo, ese proceso sistemático no solo es vía redes sociales, o sea, hay una serie de factores externos a las redes sociales que también van a contribuir. Por ejemplo, por mucho que yo esté generando productos comunicacionales específicos para cada uno de estos segmentos, si mi candidato a la hora de pararse en una tarima empieza a sistemáticamente a resbalarse, a cometer errores, a decir cosas que no son, a ir en contra pues de ideas generalizadas,
Por mucha investigación, mucho recurso y mucho tiempo que yo le puse en desarrollar esos productos, pues no va a llegar a ningún lado. Y hay una parte de la comunicación que apela más a lo emocional, o sea, tiene que ser buena comunicación y tienes que tener, si estamos hablando de un candidato, cierta conexión con ese candidato. El ejemplo de saturación contraproducente y de tener a una persona, el careto, una persona todos los días ahí presente, es el de Sinibaldi en la elección de alcalde de 2011. Si se acuerdan, tenía un programa de televisión, ¿se acuerdan que hizo un programa de televisión? Es. Y de radio, malísimo, era el mismo de radio. Malísimo, por cierto. Redes sociales. Pero básicamente lo que hacía era, para anunciar el programa de televisión, tenía vallas con su cara por todas partes, en la ciudad. Era algo increíble y estuvo así 2 años y quedó tercero. O sea, ni siquiera quedó segundo, no, quedó alijadísimo tercero, invirtió muchísimo dinero en publicidad. Entonces, la idea de que la publicidad cambia patrones es bastante dudoso. De hecho, lo que se vaya descubriendo, lo que se lleva años trabajando en teoría de la comunicación, es que la comunicación va más orientada a perfiles ya existentes. Es decir, yo busco a alguien que es de derechas y le doy un mensaje de derechas. No necesariamente le cambio la perspectiva de lo que está haciendo. Lo que puedo hacer en ese escenario es movilizar un voto que no estaba movilizado, eso sí puedo hacer. Identificar mejores mensajes que peguen de acuerdo a ciertos públicos, pero siempre en el marco de un mensaje de derecha. Exacto. Por ejemplo, si yo miro que los jóvenes es un grupo al que no le está respondiendo mi candidato de derecha, pues me voy a ver sus patrones de consumo. ¿Qué están haciendo? Y entonces identifico, qué sé yo, que los jóvenes les interesa estos 2-3 temas. Entonces, desde un mensaje de derecha, yo puedo tratar de permear ese grupo. Para que ese grupo sí salga a votar y no se quede en casa, digamos. Bueno, algo así. Pero al mismo tiempo, digamos, va a ser contraproducente que yo, que soy un candidato de izquierdas, por ejemplo, o de derechas, le intente convencer a alguien que es intrínsecamente de izquierdas. No va a pasar. Es más, si le intento convencer, seguramente le voy a movilizar porque se va a enfadar mucho. Y hoy por hoy todavía sabemos que lo importante son este conjunto de mensajes y de narrativas en distintos medios de comunicación. No necesariamente porque le metas $2 millones a Big Data van a ganar mañana las elecciones en Guatemala, ni muchísimo menos. Va a tener que ser otra cosa. Lo que está en los márgenes, vamos a decirlo así, esta puede ser y es una interesante técnica para explorar. Pero ahí hay que decir otra cosa también que importa, y es lo que le pasó a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, que ahora tiene problemas porque se está develando, gracias al testimonio de esta persona, que se hacían campañas pretendidamente mentirosas y que algunos de los datos, dice él, no estaban, se sacaban ilegalmente. Después de la campaña de Trump se dedicó a hacer su propia propaganda, que es lo que hacen todos los que asesoran campañas en el mundo. Cuando gana tu candidato, vas y dices, yo tengo la fórmula mágica, mucha. ¿Por qué? Porque si yo me creo que Cambridge Analytica es quien te ayuda a ganar elecciones, el siguiente precio que le pago a Cambridge Analytica es exorbitante. Oye, estos son los que metieron a Trump en la Casa Blanca, vamos a meterle mucho dinero. O sea, también hay un incentivo del propio Cambridge Analytica de sacar pecho y decir, gracias a mí se ganan elecciones. ¿Es por Cambridge Analytica? Es cuestionable, igual que lo es por todos. Yo estoy convencido que un Cambridge Analytica lo llevas a cualquier otro país y no necesariamente va a ganar el candidato, como pasa con todos los asesores de campañas del mundo y de la historia de la humanidad. Cambridge Analytica empezó con Ted Cruz en Estados Unidos. Ajá. Y perdió frente a Trump. Y no ganó. Y después se sumó al tren de Trump. Les doy un ejemplo así muy guatemaltequizado de algo de esta naturaleza. Pero me lo vas a dar en el corte. SF Facebook. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Facebook. Bueno, hemos estado hablando de la utilización de los datos y cómo también nosotros utilizamos estas redes sociales. Hay otra red social que también ha sido centro de polémica por pues, el uso que se le ha dado y es Twitter. En Guatemala, Twitter se ha convertido en una arena política en donde se discute. En todo el mundo, no pensemos estas cosas de solo en Guatemala. Esto es en todos lados. Mentiras. Pero digamos... de hecho, yo siento que es mucho más intenso
en otros países que en Guatemala. Pero es esto, es el cuerpo a cuerpo, digamos, digital, que no se ve en Facebook, no se ve en otras plataformas. Twitter últimamente ha tratado de regular este uso que se ha dado a la red social. ¿Es este un acierto? ¿Nos está acercando a una experiencia más cómoda o está limitando el combate de las ideas? Es que miren, Twitter, otra vez, usted aceptó eso a la hora de ver los términos y referencias. Usted dijo que sí. Una de las reglas de Twitter está asociado a temas de acoso. Y entonces, a ver, digamos que Twitter ya tenía un sistema previamente establecido para, a través del cual, por ejemplo, si Ben Kay constantemente me está acosando, yo podía presentar una denuncia, el sistema de Twitter la evaluaba, y si llegaba a la conclusión que efectivamente había acoso, difamación, ataques, amenazas, le daba creo que 2 suspensiones preventivas y a la tercera cancelaba la cuenta. Pero entonces, digamos que como siempre la evolución de la trampa va más adelante que de la autorregulación, la alternativa empezaron a ser las cuentas falsas, o lo que aquí coloquialmente le denominamos los net centers, que es un poquito más complicado. Un net center es un poquito más complicado, pero básicamente la idea de la cuenta falsa es decir, bueno, como yo no me quiero poner yo en riesgo mi cuenta personal de que me la suspendan, voy a abrir 50 cuentas falsas, y de esas 50 cuentas falsas voy a estar compartiendo material basura contra Ben. Ben probablemente va a poder denunciar 10, de esas 10 va a poder pegarle a 5, entonces yo voy a tener 45 que se van a quedar ahí vivas. de repuesto. Twitter, entonces, ¿qué es lo que hace? Identifica esos patrones. Empieza a identificar que hay cuentas que todas están compartiendo la misma información, que todas tienen, digamos, que el mismo target de acoso. Entonces, aunque la víctima solo denuncia a estas 5, Twitter, a través de su sistema, identifica que estas 50 están vinculadas a esas 5. Hace una investigación y se las vuela todas. ¿Pero por qué? Porque hay una transgresión del espíritu original de los términos y condiciones de Twitter, que es: usted no puede andar usando esta red social para acosar gente, ya sea que lo haga usted con su cuenta o con sus 45 cuentas falsas. Si yo identifico que usted está acosando gente, lo voy a suspender. Y es lo que hizo Twitter hace un mes más o menos. Un mes más o menos. Pero es, digamos, que parte de esa autorregulación por mejorar las condiciones del usuario. El caso de Twitter, como les digo, yo lo miro diferente, porque el caso de Twitter es diciendo: usted se comprometió a que no va a andar acosando gente a través de nuestra red social. Si que deje de hacerlo, lo suspendemos. Y lo único que está haciendo Twitter es mejorar, digamos, que sus controles y sus filtros para que la capacidad de enforzar esa regulación o esa condición sea más efectiva. El caso de Facebook es diferente. El caso de Facebook, como lo hablábamos, digamos que hay un muchísimo porcentaje de la información en el que usted aceptó que se lo puede usar Facebook, y hay otro porcentaje de la información que sí está sujeto, pues, a un debate y que es producto de lo que se conoce como el consentimiento tácito, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Twitter y lo que sucedió hace más o menos un mes con esta limpia de los famosos bots de call center, net center, como les digan, cuentas falsas? ¿Cómo queda esa red social? Yo creo que es muy pronto para decir, y siento que hay otra clase de técnicas que se pueden utilizar básicamente para lo mismo, ¿verdad? En el caso de Guatemala, yo sinceramente no lo entiendo mucho, porque el efecto que tiene Twitter en términos de audiencia es muy pequeño, y más en temas políticos. O sea, cuando ves la cantidad que en otros de países gente, es diferente lo que pasa es que tú tienes un país como Estados Unidos, donde el presidente, su comunicación oficial la hace a través de Twitter, y eso tiene es una especie de altavoz inmenso, ¿no? Y ha cambiado bastante la dinámica, siento yo, de discusión en Twitter en Estados Unidos, el hecho de que Trump lo utilice tanto, ¿verdad? Y que lo utilice de la manera que lo utiliza, que es vamos, por lo menos es muy entretenida, ¿no? Y que tiene efectos comunicacionales interesantes. Pero en el caso de Guatemala tienes, de verdad, es que somos los mismos 5.000, si no somos muchos más los que estamos discutiendo lo que a uno le gusta, pues porque te gusta discutir en Twitter, te gusta de alguna manera compartir ideas, te gusta generar polémica, te gusta divertirte, depende de la personalidad de cada uno. Pero que tenemos que ser muy conscientes de que es un mundo muy pequeño, estamos hablándole siempre a la misma gente.
Siempre te encuentras las mismas personas. Es como un bar donde te encuentras siempre las mismas personas, básicamente. Y no sé si eso tiene mucho efecto. El hecho de que alguien pudiera estar, que se ha hablado mucho y se sigue hablando, que alguien pudiera estar pagando a personas para que hagan una labor, digamos, de comunicativa, de incidencia específica en Twitter, en la parte política, porque sabemos que sí pasa en la parte más comercial, para mí siento que es completamente contraproducente, que es jugar una batalla de muy bajito nivel. Obviamente gente muy interesada en temas políticos está metida en Twitter leyendo estas cosas y puedes tener cierto impacto, pero en tu público en general, por lo menos yo, no me gastaría mucho dinero en eso, sinceramente. Me gusta hacerlo, pero no datos es... Les doy un dato, miren, a ver, digamos que la investigación de Big Data aquí en Guatemala pues, está lejos de ser lo de Cambridge Analytica, claro, pero ahí va. Ahí tenemos algo. A ver, miren, ahí... poco a poco. En Guatemala hay 6.2 millones de usuarios de Facebook, o sea, hay 6.2 millones de cuentas de Facebook identificadas. Que no significa personas, ¿verdad? Pero no, sí... Cuentas nada más. Yo puedo tener 3 cuentas, por ejemplo. Pero hay, digamos que 6.2... Yo pensé que eran más, fíjate. ¿No? Yo había leído 6.2 millones es el dato a enero, que es el último corte de caja. De ese 6.2 millones de cuentas de Facebook, alrededor del 15%, que estamos hablando, que son que unas 900,000, 1 millón, un poquito menos, están interesados en temas políticos y noticiosos. Esa información se concatena cuando ustedes ven, por ejemplo, la cantidad de seguidores que tienen las páginas de los principales medios de comunicación. Soy 502, Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, rondan en torno al 1 millón. Claro. O sea, digamos que el universo de 6.2 millones de cuentas de Facebook, hay más o menos 1 millón que están interesados en temas actualidad, de actualidad. En actualidad. Noticias no actualidad. No es solo el otro 5.2 millones les interesan otras cosas. Deporte, farándula, lo usan solo para amigos, son usuarios marginales, que es un usuario marginal que se mete a la red una vez a la semana. Pero digamos que, el que consume información de actualidad es 1 millón. De ese 1 millón, un 10%, digamos que es un usuario regular. El que entra todos los días. El que entra todos los días, se mete a ver 1 o 2 noticias al día, mira un video en streaming. Estamos hablando de 100,000. Y esa información se concatena cuando ustedes ven, por ejemplo, los videos o los materiales compartidos por estas cuentas de los medios de comunicación con más niveles de consumo, rondan en torno a las 100,000 reproducciones. De esas 100,000, la investigación arrojó que hay un grupo de 10,000 cuentas que son proclives a compartir cierto tipo de material conspirativo, llamémoslo, para no ponerle un o sea, digamos que hay un universo de 10,000 cuentas de Facebook que mantienen ese tipo de información. Que consumen un tipo de documentos, de productos, de información. Que digamos que son todas estas noticias que ustedes oyen, así de la conspiración de George Soros en Guatemala, la invasión de Venezuela a Guatemala y todo esto. El nuevo grupo guerrillero. Nuevo grupo guerrillero, la guerrilla acaba de nacer, el comunismo viene y demás. O sea, a través de ese análisis de segmentación de mercados, yo puedo saber que es 10,000 cuentas de un universo de 6.2 las que están consumiendo esa información. Entonces, ¿para qué me serviría a mí el Big Data? Si yo soy un estratega de campaña y ya identifiqué que hay un núcleo ahí de 10,000 cuentas que son proclives a creer ese tipo de teorías de la conspiración, entonces yo mañana puedo desarrollar toda una estrategia comunicacional para desarrollar videos, productos, información, para decir, a Benkei lo acaba de reclutar la KGB y Vladimir Putin para hacer una operación de contrainteligencia rusa. Y entonces yo empiezo a bombardear a esas 10,000 cuentas y puede que dentro de esas 10,000 cuentas tenga algún impacto. Pero cuando ya vemos la estratificación de los segmentos, nos damos cuenta que el impacto real de una campaña de esa naturaleza sería marginal. Marginal. Sí, porque por ejemplo, tú puedes tener gente que esté como susceptible a teorías de conspiración en general, pero decirles que Putin no sé qué, a lo mejor le tienes que explicar quién es Putin. Porque al final la teoría de conspiración tiene que ser racionalmente asumida por tiene que tener elementos que conozca. Exacto, ¿no? Le tiene que hacer clic y tal. Entonces, si le hablas de alguien que no conoce muy bien, de una realidad que es ajena y demás,
normalmente no va a hacer clic. Normalmente, es que es eso, o sea, enganchar a la audiencia es muy complicado. El mundo de la comunicación, nadie tiene la fórmula mágica porque esa persona tendría, o ese grupo de personas tendría un éxito extraordinario. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como el tipo este de Gangnam Style. ¿Se acuerdan que hizo un video que tuvo, ¿cuánto? Miles y miles de millones? ¿Fue el video más visto durante ese año? Pues este tipo hizo un segundo video que creo que tuvo como 100 millones y hizo un tercero que no lo han visto ni en su casa. Digamos, ¿qué hizo bien en el primero y qué ha hecho mal en el tercero? Ni él mismo lo sabe. Y eso yo creo que es generalizado para muchísima gente que actúa en el mundo de la comunicación. A veces le hace clic a la audiencia, a veces no. Y los elementos son tan complejos, es muy difícil tener un éxito constante todo el Big Data, ¿qué te ayuda? Te reduce, digamos que tu potencial de incertidumbre. Porque ya, digamos que tengo más información para operar de forma más específica o para generar productos más específicos de acuerdo a lo que yo previamente identifiqué como el target group al que le quiero llegar o el que podría ser susceptible de consumir ese tipo de información. Lo que pasa es que también el ser humano es complejo y cambia su comportamiento. Sí. Y es otra cosa que te hace complicado esta clase de modelos, esta clase de herramientas. Es que creías que tenías la fórmula y de repente el comportamiento va cambiando por razones muy diversas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones económicas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, que hacen esto. El Big Data es muy, muy complicado. No es la panacea, no es usar Big Data no quiere decir que mi empresa va a facturar millones de dólares el día de mañana o que mi candidato va a ganar arrasadoramente en primera vuelta. No, Big Data es una herramienta que me permite conocer mejor mi mercado. Y hasta ahí, punto. Hay gente que no la vendes ni regalándola. Da igual la herramienta de comunicación ni teniendo todos los elementos. Correcto. Y entonces, digamos que quien sepa utilizar la herramienta, sea hábil y demás, saca provecho. Pero también creer que esa herramienta va a venir a resolver todos los problemas de la humanidad, tampoco no es así. Entonces, en su justa dimensión, el Big Data pues es interesante, pero tampoco no es lo que se está queriendo vender en el veremos cuánta gente va a cerrar su cuenta de Facebook después de ese programa. No nadie, porque nadie. Si no, deja de existir el beneficio inmediato. Solo para contradecir a Chicola la voy a cerrar yo. Está bien. Ha anunciado que va a cerrar su cuenta de Facebook Daniel Gil. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Philip, a usted muchas gracias por su preferencia. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Sí. Ahí cargan procesiones.